hermanos? Es una bendición estar con cada uno de ustedes a través de este medio. Muy buenas noches tengan todos en sus hogares. Espero en Dios que ese tiempo sea de mucha bendición, ese tiempo donde vamos a estudiar la palabra de Dios, a compartir las verdades que cambian nuestras vidas, que han cambiado nuestras vidas. Y en esta noche, dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración para que Dios sea guiándonos en ese tiempo, hablando en nuestros corazones y su Espíritu Santo nos ayude a entender todo lo que se va a exponer en esta noche y podamos juntos aprender más y enriquecernos en la palabra de Dios. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta noche especial que nos das, en el cual podemos juntos como iglesia, aún en medio de esta pandemia, Dios, de manera virtual, poder conectarnos, oh Dios, y poder estudiar, tener un tiempo especial en la palabra de Dios, poder escudriñar, profundizar cada vez más en tu palabra, una palabra que es viva, que es eficaz, que nos bendice, Señor. Te pido con todo mi corazón que seas tú tomando el control entero de ese tiempo. Ayúdanos a entender las verdades de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo guiándonos desde el principio hasta el final. Todo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gloria a Dios por el privilegio que se me ha dado de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes a través de este medio. Espero en Dios en verdad que se encuentre cada uno de ustedes bien. Y en esta preciosa noche, en este tiempo de martes, quiero que podamos estudiar juntos bajo el tema divino equilibrio. En esta noche vamos a estar viendo este tema acerca de el equilibrio que debemos de tener o el balance que debemos de tener nosotros en nuestra vida como cristianos, como creyentes, en esta nueva vida que se nos ha dado en Cristo Jesús. Y para iniciar quisiera citar una frase, una de las frases muy icónicas de Martín Lutero, el hombre que fue usado por Dios para la Reforma Protestante en el año 1517. Y él dice de la siguiente manera: al enemigo no le importa de qué lado del caballo te caigas, mientras no te mantengas en la silla. Martín Lutero, viviendo en el contexto en el cual la salvación era por obras, tenía que la gente ganarse su salvación pagando indulgencias o haciendo otro sinnúmero de cosas. Martín Lutero recibe de parte de Dios que la salvación era única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús y confiesa esta palabra, tomando en cuenta de que en cualquiera de los extremos que lleguemos a estar en la vida como cristianos, sea a un extremo de religiosidad simplemente o al extremo de un libertinaje, no vamos a poder avanzar. Y por eso comenta, al enemigo no le importa de qué lado estemos, siempre y cuando no nos mantengamos firmes, porque es cuando estamos firmes es que usted y yo podemos avanzar, podemos ir de gloria en gloria, que es el propósito que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas. Y teniendo en cuenta esto, les invito a que podamos puedes acompañarme a Gálatas 5.1. Gálatas 5.1, vamos a estar leyéndolo primeramente en la Reina Valera actualizada 2015 y posteriormente en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Y la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, el mismo versículo: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Estos escritos los da el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo animándoles, instándoles de que se mantengan firmes en la libertad que habían recibido de parte de Cristo. Y si hay un llamado a mantenerse firmes en la libertad, quiere decir de que hay una oportunidad de caer en la esclavitud nuevamente. Por eso Pablo les hace este llamado. Y bajo ese texto como base, quiero que podamos hacernos una pregunta en esta noche. ¿Estamos viviendo realmente en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Es la pregunta que podemos hacernos en esta noche. ¿Estamos viviendo realmente en la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Estamos viviendo la vida
que Cristo quiere que usted y yo vivamos en este cristianismo. Vamos a estudiar en función de esto un ejemplo de una iglesia que empezó viviendo la nueva vida en Cristo. Reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Empezaron viviendo libremente según Cristo quería que viviesen, acompañados del apóstol Pablo. Y hablo de la iglesia de Gálatas exactamente. Esta iglesia compuesta por parte de judíos que reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y a su vez también gentiles que hicieron lo mismo, estaba conformada por estos dos tipos de personas. Empieza a crecer esta iglesia, empieza a avanzar de una manera exitosa junto con la ayuda de Pablo. Sin embargo, Pablo se va y posteriormente esta iglesia lamentablemente vuelve de una u otra forma a caer en lo que es los argumentos o vivir bajo la ley, ya no bajo la gracia de Dios, sino vivir por obra simplemente. Y es por esto que el apóstol Pablo, entre el año 48 y el año 55 después de Cristo, escribe esta carta a los Gálatas que usted y yo podemos ver en la palabra de Dios. Y algo interesante que podemos ver al inicio de esta carta de Gálatas es que, a diferencia de otras cartas que Pablo escribe, por ejemplo Efesios o Filipenses u otras que podemos ver a la luz de la Biblia, en las otras cartas él empieza felicitándoles, por ejemplo, por su gran labor como iglesia, en otras dándole gracias a Dios por la bendición de que ellos están, por la bendición de que ellos existen. Mas, sin embargo, hay algo interesante que hace la diferencia en esta carta, y es que Pablo empieza primero reconociendo o exponiendo de que fue él escogido no por hombres, sino por Dios. Y luego esto les dice gracias sea a ustedes y paz también en el verso 3 del capítulo 1. Y luego podemos ver en Gálatas 1, del 6 al 9, le invito a que me acompañe a leer Gálatas del verso 6, dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo 9 dice: como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Una de las razones principales por las que el apóstol Pablo decide escribir esta carta, enviar esta carta a los Gálatas, era porque lamentablemente, fue en función como de exhortación a ellos, porque lamentablemente estaban volviendo a caer en la ley, estaban haciendo, en otras palabras, vano el sacrificio de Cristo, y él lo va a citar posteriormente en los siguientes capítulos. Y es lamentable cómo podemos ver que una iglesia que empezó apasionados por Cristo, reconociendo que Cristo es su Señor y su Salvador, lamentablemente en el caminar de esta nueva vida en Cristo se fueron desviando y fueron ellos haciéndose autosuficientes. Fueron creyendo de que por sus propias fuerzas o por sus propios méritos iban a empezar a agradar a Dios y a mantener esa salvación que Dios les había dado. Ahora hago esta pregunta para usted y para mí. Sé que muchas veces, y creo que pasó en la mayoría de todos nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo, sabemos, reconocemos de que por nosotros mismos no podemos entrar al cielo, de que por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios por nuestro pecado, por nuestra situación. Por eso necesitamos a Cristo Jesús como mediador. En ese momento, cuando usted y yo tenemos esto en cuenta, hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que no podemos hacer otra cosa más de que Él nos salve, de que Él venga con su mano poderosa y nos rescate. Pero lamentablemente, muchas veces, después de este acto de aceptar a Cristo,
empezamos a leer la Biblia o a escuchar prédicas o sermones y empezamos a lo que sería vivir como independientes a Cristo Jesús. Empezamos a vivir como autosuficientes, creyendo que, ok, Cristo Jesús me capacitó para recibir la salvación, por medio de Él recibo la salvación, pero ahora, de acá en adelante, me toca a mí jugármela. De ahora en adelante me toca a mí ver cómo gano esa salvación o cómo la mantengo esa salvación. Y es esto lo que está haciendo la iglesia de Gálatas, y el apóstol Pablo les exhorta de una manera fuerte. Y por eso, una de las cosas que más recalca el apóstol Pablo en esta carta es cuál era el diseño de Dios que Cristo les vino a dar a ellos, y también cómo podían vivir ese diseño en el día a día, teniendo como un tema principal la gracia de Cristo, enfatizando durante toda la carta que la gracia de Cristo o la gracia de Dios era suficiente. Teniendo esto en cuenta, quisiera que pudiéramos definir qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Me pregunto, y le hago la pregunta a cada uno de ustedes que están en esta preciosa noche conectados. Probablemente todos estemos de acuerdo en que la gracia de Dios es un favor inmerecido, como lo mencionaba anteriormente. Es por la gracia de Dios que usted y yo somos salvos, obtenemos el regalo de la salvación. Eso está excelente. Pero más allá de esto, también la gracia la podemos definir como el poder que nos capacita para recibir al Espíritu Santo, que es el que nos empodera. El mismo Señor Jesucristo nos dijo antes de ascender al cielo, cuando estaba acá en la tierra, y les enviaré a un consolador. Y cuando venga el Espíritu Santo, les dará el poder, Hechos 1:8. Es el Espíritu Santo 100% el que nos capacita para vivir bajo la voluntad de Dios. Es solamente con la ayuda de Dios que podemos vivir en su voluntad. Por ejemplo, podemos ver en San Juan, capítulo 15, verso 5. San Juan 15:5, el mismo Jesucristo cita de la siguiente manera: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero continúa el texto y dice: pero separados de mí, nada pueden hacer. Jesucristo recalca una base fundamental para lo que ahora Él trae, que sería la nueva vida en Cristo. Y nos dice a usted y a mí, y les dice a los discípulos en ese entonces, y aplica ahora para nosotros: separados de mí no pueden hacer nada. El Evangelio, esta nueva vida que yo les doy, consiste en una unión, en una relación. Sé que quizás muchas veces usted o lo ha dicho o lo ha escuchado, como muchas veces yo lo he hecho, de que Cristo no es religión, Cristo es relación, y a veces esa frase se ha hecho un poco trillada, un poco simplemente una frase más. Pero ¿cuánta profundidad tiene esta frase? Jesucristo, más que venir a establecer pautas por las cuales debíamos de vivir, viene primero que todo a establecer una relación con la humanidad. De hecho, el mensaje principal de Cristo, y podemos verlo en los primeros capítulos de los evangelios, una de sus primeras exposiciones al iniciar su ministerio fue: el reino, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El mensaje que Cristo traía era una reconciliación entre Dios y la humanidad, pero no simplemente la oportunidad de acercarnos y ser salvos y luego, bueno, juéguensela hasta que yo venga por ustedes o hasta que ustedes mueran, sino una relación estrecha, un día a día caminar con nosotros. Y de hecho, una de las palabras también que Jesucristo cita en el mismo capítulo 15 de San Juan es que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Todo el tiempo Él iba a estar con nosotros, esa fue su promesa. Y esto, lamentablemente, la iglesia de los Gálatas estaba olvidándose de esto, o estaba desapegándose de esta verdad fundamental.
Y como les comentaba, había un factor muy peculiar en esta iglesia, y era que como estaba compuesta por judíos y también por gentiles, había una gran parte de judíos que antes vivían en la ley judía exactamente, vivían apegados a la ley que Dios les había dado, que era su único método para acercarse a Dios, para vivir conforme a lo que Dios les estaba dando. Y ellos decían, ok, nosotros hemos sido circuncidados, por ejemplo, hemos recibido la ley, hemos hecho todos estos rituales que se le había dado a Moisés en su tiempo y que el pueblo judío vivía. Pero ahora hemos pasado nosotros por todo esto, pero ahora los gentiles simplemente vienen, reciben a Cristo y tienen la misma libertad, tienen el mismo estatus que nosotros. Y de una u otra forma, estos judíos les instaban, y podemos ver en el transcurrir de la carta de los Gálatas, cuando Pablo cita muchas veces esto, de que los mismos judíos intentaban decir, no, es que los gentiles deben de circuncidarse, los gentiles deben de guardar el sábado, los gentiles deben de hacer esto o deben de hacer lo otro, si no, no son salvos. Estaban poniendo el valor de la salvación simplemente en obras, más de lo que Cristo había hecho, que es el valor fundamental o la base de la salvación. No es las obras que nosotros hagamos, es que Cristo pagó todo, es que Cristo dio todo por usted y por mí. Ese es el punto principal. Pablo iba a recalcar esto una y otra vez a los Gálatas en esta carta que les envía. Y muy interesantemente, creo mucho en que Dios es un Dios 100% de propósitos. Y Dios escoge a la persona indicada para exponer la gracia. De hecho, podemos ver a lo largo de las diferentes cartas que Pablo escribe, cómo resalta lo que es el Evangelio de la Gracia. Y de hecho, él es el encargado de exponer el Evangelio de la Gracia a los gentiles. Él es el encargado de exponer el Evangelio de la Gracia, porque el apóstol Pablo podía entender a profundidad lo que era la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, antes de que llegara a los pies de Cristo, antes de que tuviera un encuentro personal con Cristo, el apóstol Pablo vivía, cuando era Saulo, vivía siendo un fanático, era un religioso simplemente, queriendo a toda costa destruir a los primeros cristianos, gozándose de la persecución de los mismos, buscaba cómo acabarles, y en medio de todo esto él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, apegándose a todas las leyes que había en ese momento, en las que vivía el pueblo judío. De esta forma, el pueblo, Pablo decía, estoy agradando a Dios, estoy quedando como los más grandes delante de Dios, viviendo simplemente bajo leyes, bajo reglas, creyendo que él por sus méritos iba a agradar a Dios, él por sus méritos iba a obtener el favor y la gracia de Dios, él por sus méritos iba a obtener una salvación para su propia vida. Pero podemos ver que posteriormente Pablo, en función de esto, también podemos ver un ejemplo que está en Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1, donde podemos ver la muerte de Esteban, en el capítulo 6 y 7, que se relata toda la muerte de Esteban. Y dice Hechos capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte, porque cuando era Saulo, él estaba apasionado por cumplir y apegarse a todas estas reglas, simplemente para ganar el favor de Dios en su vida. Pero es hasta cuando tiene un encuentro con Cristo, cuando Dios le busca, le encuentra, camino igual a perseguir a otros cristianos. Y él se da cuenta en ese momento de que no es por sus fuerzas. Él se da cuenta en ese momento de que todo es por Cristo, de que no es por lo que mucho él se mueva o deje de moverse, no es por lo que mucho corra o deje de correr, es simplemente por la gracia de Dios en su vida. Y viene él a recalcarlo en muchos de los inicios de sus epístolas. Escogido por la gracia de Dios, lo dice de esa forma.
Y posteriormente, en función de Gálatas, él va a exhortarles a los Gálatas a vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Ahora, para ir un poco en contexto de la ley que he citado ya continuamente, en el pueblo judío, antes de que Cristo viniera, y podemos remontarnos al tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés conocemos la historia de los 10 mandamientos. En ese momento ellos aún no eran pueblo, venían saliendo de una esclavitud que habían pasado durante mucho tiempo en Egipto. Y Dios, como una manera de que ellos pudieran caminar según su voluntad, les da los 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, Moisés, posteriormente podemos ver en el libro de Levíticos, de que se desarrolla un sinnúmero de leyes, aparte de los 10 mandamientos, que serían las leyes morales, se desarrollan leyes civiles y leyes ceremoniales. Leyes civiles, por ejemplo, era de cómo se iba a regir el pueblo, ¿verdad? Como las leyes civiles que tenemos en el día de hoy. Cómo iban, por ejemplo, si iban a hacer negocios, cómo iban a hacer los negocios. Ahora, las leyes ceremoniales constituían de cómo debían adorar a Dios, cómo debían de vestirse para adorar a Dios, qué debían comer, qué no debían comer, debían de guardar el sábado, debían de hacer un montón de cosas. Y de hecho, incluyendo los 10 mandamientos, las leyes que tenía el pueblo judío antes de Cristo, eran un total de 613 leyes, demasiadas leyes. ¿Y cuál fue el propósito de la ley? Pablo, el mismo Pablo en Gálatas, capítulo 3, verso 23 al 26, lo dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 23 al 26, el verso 23 dice: pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Verso 25 dice: pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. El verso 26 dice: así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. En otras palabras, Pablo expone de que el propósito de la ley fue que Dios les da la ley como un medio de guía de vida para Israel. Dios les dice: les voy a dar todas estas leyes, extiendo todas estas leyes a las tantas que tenían, para que sepan cómo deben vivir, cómo deben comportarse, cómo pueden mantenerse como un pueblo mío, que era el pueblo escogido de Dios en ese entonces. Mientras viene la promesa, que era Cristo Jesús, que iba a venir a redimir el mundo. Pero de igual manera, Dios les da todas estas leyes sabiendo también que no iban a poder cumplirlas, para que eventualmente ellos se dieran cuenta de que no podían solos, de que necesitaban ayuda, ya que todas esas leyes de las 613, usted podía cumplir 612 leyes, y si fallaba en una, no valía para nada todas las demás que ya había cumplido. Tenía que cumplir todas las leyes con exactitud. O sea, el pueblo de Israel, antes de Cristo, cuando vivían bajo la ley, estaban ellos con sus propias fuerzas, tenían que buscar cómo cumplir la ley, tenían que apegarse. Y por eso, de hecho, podemos ver Dios en el libro de Josué, capítulo 1, instándole repetitivamente a Josué que la ley de Dios las pegaran en los dinteles de sus puertas, las tuvieran donde sea que estuvieran, las compartieran a sus hijos de generación en generación, las tuvieran 100% presentes para vivir conforme Él les pedía que vivieran, para cuidarles, en otras palabras también, porque Dios siempre buscaba cómo cuidarles. Y esta era una manera de cómo podían estar con Él. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, Dios tenía en cuenta de que ellos iban a entender, o se les había dado todo esto para que ellos pudieran entender de que no podían solos, de que necesitaban ayuda, de que necesitaban
un mediador externo mucho mayor que el ser humano para poder vivir de una manera recta. Porque si bien recordamos, usted y yo, lamentablemente podemos ver en Génesis capítulo 3 la caída del hombre, cuando la voluntad de Dios era que viviéramos, que nos multiplicáramos, que viviéramos en abundancia, que viviéramos eternamente, pero el hombre le permite la entrada al pecado y de ahí en adelante, generación tras generación, iba a venir con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa. Y nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, muchas intenciones que tuviéramos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa que ya venía en nosotros, no íbamos a poder acercarnos a Dios. Y es por esto que Cristo viene. Es por esto que el Evangelio hoy es proclamado. Es por esto que el Hijo de Dios en medio de todo, lo dice Filipenses, el apóstol Pablo también en una carta a los Filipenses, capítulo 2, expresa de que Cristo no escatimó el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que aún siendo Dios se despoja de todo, se humilla hasta lo sumo, siendo igual a los hombres, simplemente para que usted y yo pudiéramos obtener salvación. Y se le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Usted y yo confesamos que Cristo es el Señor. Por esto viene Cristo. Por eso es la razón de Cristo. Y reitero, el apóstol Pablo instaba con todo su corazón a los Gálatas a vivir en este divino equilibrio, a vivir bajo la voluntad de Dios en Cristo Jesús, no con sus propias fuerzas, no vivir como ellos podían hacerlo, porque Cristo no es un Cristo que viene, nos salva y nos dice, bueno, juéguensela, lleguen hasta la meta y allá nos vemos. No, gracias a Dios, Cristo es un Dios que viene a nosotros, nos salva y nos da la capacidad a través de su Espíritu Santo de vivir en el día a día de una manera agradable para Dios, de vivir en el día a día siendo diferentes, siendo transformados. Hay algo que debemos de tener muy en cuenta a la hora de cuando tal vez intentamos por nuestras propias cuentas o por nuestros propios méritos ser santificados o por nuestros propios méritos guardar la salvación, es que usted y yo no podemos cambiar a nadie. Usted y yo no nos podemos cambiar a nosotros mismos ni cambiar a otros. El Espíritu Santo es el que ha sido encargado para hacer la obra en nuestras vidas y aún para hacer la obra en todos los demás. De hecho, podemos ver el mensaje de Cristo Jesús ya al finalizar su ministerio, antes de irse al cielo, fue: vayan y prediquen el Evangelio. En conclusión, a todos los confines de la tierra. Simplemente el mensaje nuestro es exponer la palabra de Dios. Y ahora, en nuestro contexto, el mensaje de Cristo es: manténganse unidos a mí, manténganse unidos en relación a mí y podrán vivir según mi voluntad. Esa es la única forma. Hay un problema también grande en función de, quiero que valoremos los dos extremos. Y obviamente los dos extremos tienen problemas grandes. Porque cuando no nos mantenemos en la voluntad de Dios, vamos a estar fuera de y vamos a tener muchos problemas. La ley o la religiosidad muchas veces nos hace sentir más espirituales que otros. No sé si usted ha escuchado o le ha pasado quizá en algún momento cuando usted tal vez está en full ayuno, en full oración, en esto, lo otro, quizá buscando de Dios, pero hay una parte tal vez de la carne en la que, ve que otra persona tal vez no está full metida. Tal vez se llamó a 3 días de ayuno y oración, aquella otra persona no fue y usted sí fue y se dice: oh, bueno, es que yo soy más espiritual, es que yo soy súper más alto que otro, es que yo soy súper más aprobado que la otra persona. Primero, no somos llamados a eso, no somos llamados a ver quién es más santo que otros. Más bien, el apóstol Pablo va a recalcar en sus cartas: anímense unos a otros, exhórtense en amor unos a otros, para poder avanzar en el cristianismo. No somos llamados a juzgar a nadie, a ver quién es más santo que otros. Somos llamados a animarnos, como iglesia,
juntos buscar en el Espíritu Santo cómo ir de gloria en gloria, a buscar cómo ir avanzando en el nombre de Jesús. Y este es uno de los problemas cuando vivimos en el extremo de la religiosidad. A través de la historia de la iglesia podemos ver que han habido muchos distintos énfasis en diferentes cosas. Por ejemplo, el día de hoy, no sé si tal vez usted lo ha analizado, pero a nivel universal en la iglesia, uno de los énfasis principales es la gracia de Dios, que somos salvos por su gracia, que vivimos en su gracia, que todos somos llamados y vamos a ser aceptados por la gracia de Dios. Pero tal vez podemos ir anteriormente, cuando, por ejemplo, en los años 1700, se da en la época de Juan Wesley, que fue el fundador del movimiento metodista al que usted y yo pertenecemos. Se da este movimiento y en el contexto en el que Wesley nace, se daba, había o estaban envueltos en un sistema de libertinaje y falsa justificación. Lamentablemente la gente creía que por pagar indulgencias o por hacer esto o lo otro que los sacerdotes en ese entonces de la iglesia les decían, iban a ser salvos o estaban justificados delante de Dios, y no había un cristianismo real. No había una búsqueda de la santidad, y lo confiesa Wesley de esa manera. No vivían apasionados, ardientes. De hecho, antes de la conversión de Juan Wesley, en 1738, antes de esto ya Wesley tenía cierto tiempo de caminar como un líder de la iglesia. Y lamentablemente este personaje, que ya era un líder de la iglesia, él llega a decir después de su conversión: yo antes de esto no estaba ni seguro de mi salvación. Vivía simplemente en un sistema religioso. Pero es hasta 1738 cuando Dios habla a su corazón y entiende la verdad del cristianismo. Soy salvo por la gracia de Dios, simplemente solo por su gracia. Y su gracia me impulsa a ir a más. Su gracia me impulsa. Y es en este momento, por ejemplo, donde Wesley va a enfatizar mucho el movimiento de la santidad. Y esto fue algo excelente. Vino un gran avivamiento en Inglaterra, y después de Inglaterra será un avivamiento alrededor del mundo en función de esto. El movimiento de la santidad. Animémonos a buscar, a vivir en santidad para Dios, a dejar esto porque quiero vivir en santidad para Dios. De hecho, se comenta que en muchos lugares empezaron, por ejemplo, con situaciones como dejar de ver deportes, dejar de vestirse de cierta manera para agradar a Dios, porque ellos sentían que de esta forma agradaban a Dios, estaban más enfocados en Dios, estaban más entregados a Dios. Pero lamentablemente, una de las cosas que lamentablemente se nos da como seres humanos es que nos cuesta vivir en un balance. Nos cuesta vivir en el balance que Cristo nos llama. Y este movimiento que empezó de una manera sana, el movimiento de la santidad, un movimiento especial, un movimiento maravilloso, que vino a dar un avivamiento especial en la iglesia, se fue convirtiendo en simple religiosidad. Y ya aquello que habían tomado como decisión para vivir más cerca de Dios, para dedicarse o consagrarse más a Dios, lo fueron viendo como reglas que hacer para estar más cerca de Dios. Lo fueron viendo como reglas que hacer para estar más aprobados o para verse mejor que otros. Que si yo estaba todos los días en la iglesia y aquellos otros no lo hacían por distintas razones, yo iba a ser más santo que él. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos cuesta vivir en un balance o en este divino equilibrio que es el tema de esta noche. Nos cuesta muchas veces vivir en esto. Y posteriormente, después de este movimiento de la santidad, como les comentaba, ha habido muchos movimientos o muchos énfasis importantes a través de la historia. Y posteriormente, tal vez en los años 1970 o 80, se da lo que es el movimiento de la fe. En ese momento donde muchas veces en ese tiempo la iglesia simplemente estaba viviendo como la fe, simplemente como, bueno, un medio de salvación y de gracia para mi vida, pero no estaban aplicándola para
aplicando la fe, digamos, para lo que eran recibir milagros de parte de Dios, hacer grandes proezas en ese entonces. Viene este movimiento especial de la fe y hay un movimiento también asombroso, hay un avivamiento de parte de Dios especial, algo maravilloso, pero de igual manera el ser humano lo lleva al extremo esto y se da lo que quizá usted y yo aún hasta en estos tiempos escuchamos, de que si aquel cristiano tenía problemas es porque no tenía mucha fe. Si aquella persona se le enfermó su hijo es porque no tenía mucha fe. Si aquel cristiano tal vez se le murió un familiar es porque no tuvo mucha fe. Y el cristianismo no funciona de esta manera. De hecho, podemos ver el mismo Jesucristo diciendo, en el mundo tendráis aflicciones. Jesucristo lo dijo, no digo, cuando ustedes vengan a mí ya no van a tener más problemas. Los verdaderos creyentes ya no van a vivir sin problemas y van a vivir de gloria en gloria y ya no va a haber ninguna dificultad en ellos y va a ser todo color de rosa. No lo dijo así. Dijo, en el mundo ustedes, mis hijos, mis verdaderos discípulos, tendrán aflicciones. Pero tranquilos, confíen que yo he vencido al mundo. Al enemigo no le importa si usted y yo hacemos poco de algo o hacemos demasiado de algo. Hay, como le digo, hay un problema que muchas veces tenemos y es en el cual debemos de cuidarnos. Y el apóstol Pablo recalca y exhorta a la iglesia de los Gálatas en esto, de mantener un equilibrio, porque cuando usted y yo vamos al límite muchas veces, sea de caer en la religiosidad o el libertinaje, o de hacer algo específicamente, hacemos de ello una ley. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Probablemente, aún no sé si le ha pasado, pero probablemente como seres humanos podemos hacer una ley de algo que es bueno, de algo que es sano, de algo de lo cual somos llamados. Por ejemplo, leer la Biblia es algo bueno. Usted y yo somos llamados, el mismo Jesucristo nos lo dice. Escudriñen las escrituras porque en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Somos llamados a leer la Biblia. Somos llamados a ayunar. Jesucristo les dijo a sus discípulos en cierto momento, este género no sale sino con ayuno y oración. Somos llamados a velar en oración. Jesucristo mismo también, el ejemplo por sobre todo, mantenía una vida de constante oración. Y también Él insta, dice, manténganse velando, manténganse orando, porque no saben el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero estas cosas buenas, cuando las llevamos al extremo, cuando creemos que vamos a depender 100% de lo que yo haga o de mis buenas obras, lo podemos convertir en una ley. Algo que puede ser una vida de disciplina para nosotros, algo bueno, que de hecho también el apóstol Pablo va a decir en una de sus cartas, que así como el atleta se prepara, así como el atleta tiene una vida disciplinada para correr la carrera, así nosotros disciplinemos nuestra vida. Esto que puede ser una disciplina para nosotros, cuando lo convertimos en una ley, viene a ser algo negativo a nuestras vidas, viene a traer más bien condenación, viene a traer más bien frustración. Y uno de los consejos que tal vez podemos tener en esta noche es: dejemos de calcular. Muchas veces cuando usted y yo tal vez estamos calculando a ver cuánto tiempo oré, o cuánto tiempo ayuné, o cuántos capítulos de la Biblia leí, a veces nos frustramos porque quizá el día de hoy vamos a tener demasiado tiempo y usted y yo podemos dedicar a la palabra de Dios, no sé, a leernos todo un libro completo y a meternos en ese libro, y gloria a Dios por eso. Pero tal vez otro día no vamos a obtener todo ese tiempo para hacerlo y podamos leer un capítulo de la Biblia. Y no quiere decir jamás que ese día fuimos santos, pero ese otro día que leímos un capítulo fuimos menos santos, porque nuestra santidad no depende de eso. Dejemos de calcular. No sé si en algún momento se escuchó una prédica que se daba mucho de el ejemplo que Jesús dice cuando está orando en el Getsemaní y se encuentra a uno de estaba con los 3 de sus discípulos más cercanos y varias veces vuelve a ellos y los encuentra durmiendo y les dice: ustedes no pueden orar ni una hora. Llegó un momento también
de algo bueno que Jesús le estaba instando a orar. Llegó un momento donde se toma esto y se expone en las predicaciones. Pero hermanos, ¿cómo es posible que no podamos orar ni una hora? Y quizá otros cristianos dicen, ok, tengo que orar una hora. Si no oro una hora, no voy a ser verdaderamente santo. Si no oro una hora, no voy a estar conforme a la voluntad de Dios. Y ok, tal vez usted dice, bueno, tengo que orar una hora porque es el llamado que Jesús me hizo. Y vamos y ponemos el cronómetro en cero, va. Le iniciamos el cronómetro, empezamos a orar, vemos el cronómetro, bueno, no ha pasado una hora, 30 minutos, 40 minutos. Llega la hora y usted dice, gloria a Dios, cumplí la hora, aunque quizás ni se acuerde de lo que dijo, usted cumplió la hora. No se trata de eso, no se trata de cumplir reglas simplemente. Se trata de tener una verdadera relación, de vivir un cristianismo con sentido. Por eso no somos llamados a calcular cuánto hacemos. Si hacemos demasiado, no somos llamados a eso. Somos llamados a vivir, a profundizarnos simplemente. A profundizarnos. Profundicemos nuestras vidas en la palabra de Dios, que es algo súper bueno. Profundicemos nuestras vidas en la oración, sin ver si lo hago más que aquel otro, o si aquel lo hace más que yo. Eso no es una competencia. Eso no es una competencia. Esto es de buscar a Dios cada día. Usted y yo. Y de hecho Jesucristo nos lo dice de esta manera. Usted y yo cerremos nuestra puerta, la puerta de nuestra habitación y busquemos a Dios en lo íntimo. No dice cuánto tiempo lo hacemos o no dice cuántos días a la semana. Porque no viene Dios a darnos reglas o estatutos. Viene a darnos una relación, vuelvo y digo. Una relación. Y es este concepto que lamentablemente la iglesia de los Gálatas había dejado de entender. Y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta exhortándoles. Vuelvan a vivir bajo la gracia de Dios. No vuelvan a vivir bajo una ley que trae muerte. Vivan bajo la gracia de Dios que les vivificará, que potenciará sus vidas de gloria en gloria. La religiosidad o vivir bajo la ley no trae gozo, sino trae muerte a nuestras vidas, trae frustración a nuestras vidas. Sin duda alguna, la gracia de Dios es lo primero. Gálatas 1:3, podemos leerlo y nos dice, Gálatas 1:3, el mismo apóstol Pablo dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si podemos analizar ese versículo, dice, gracia a ustedes y paz. El apóstol Pablo separa esto porque cuando tenemos la gracia de Dios, cuando tenemos claro la gracia de Dios, cuando vivimos bajo la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios nos es suficiente y no nos hace falta nada, es ahí cuando experimentamos una verdadera paz. Aún en medio de esa situación difícil, aún en medio del COVID, aún en medio de muchas muertes que son lamentables, y no vamos a hacernos el de la vista gorda con esto. No digo que ignoremos esas cosas, sino que aún viendo todo esto, como tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, que es suficiente, tenemos una paz grande en nuestro corazón, más bien somos llamados e instados a orar por otros, a ayudar a otros en lo más que podamos y vivir el verdadero cristianismo que Jesucristo trae para nosotros como su iglesia. Hablábamos de este extremo que es la religiosidad, que es un extremo totalmente dañino, que es un extremo que va a traer 100% frustración a nuestras vidas y nos vamos a estancar. Pero ahora podemos ver el otro extremo, que la gracia no son reglas a seguir, no es cuánto usted hace o deja de hacer, simplemente Dios nos ama. Y en función de su amor grande, nosotros correspondemos a ese amor y vivimos bajo su voluntad y oramos y leemos su palabra porque queremos estar cerca de Él, porque anhelamos estar con Él, porque Él nos ama impresionantemente. No es para ganarnos su favor, porque ya lo tenemos. Ahora, ese otro extremo es que la gracia no son reglas, pero tampoco la gracia no es igual al libertinaje. La gracia no es una excusa para vivir una vida de pecado y aún así estar bien con Dios. Vuelvo y digo, la gracia no es una excusa para vivir una vida de pecado
y estar aún así bien con Dios. Una frase muy popular en el día en la actualidad en el que vivimos es: Dios es bueno, Dios es amor. Este movimiento que ha venido a disolver, a quebrantar lo que fue diseñado por Dios, que es la estructura de la familia, hombre y mujer. Una de las frases más populares que ellos tienen es: Dios es amor, Dios así nos ama. Pero la gracia de Cristo, la gracia de la que Pablo habla en sus cartas, la gracia de la que Pablo habla a los Gálatas y en las que ellos tienen que vivir, no es una excusa para que ellos vivieran una vida de pecado simplemente, o no es una excusa para que ellos vivieran súper relajados y es como, bueno, cuando me dé la gana orar, oro, igual Dios me ama, cuando me dé la gana leer la Biblia, lo hago, igual Dios me ama. No es esta tampoco la gracia, eso es ir al otro extremo y eso es vivir bajo un libertinaje. La gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios es el poder para no vivir en el pecado. Es el poder para vivir libres. Como el texto que leíamos, Gálatas 5:1, el texto que leíamos a inicio de esta enseñanza. El apóstol Pablo nos exhorta: manténganse libres en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. La gracia de Dios nos anima, nos capacita, nos da el poder a través de su Espíritu Santo para vivir en la libertad. Y eso claramente no es de un día para otro. Eso es un proceso continuo. Eso es un proceso del día a día. Cuando, como les decía anteriormente, como Cristo trae una relación. Cuando usted y yo vivimos en la gracia, vivimos en relación con el Espíritu Santo, vamos siendo transformados día a día, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Algo importante que quiero recalcar es el hecho de que cuando hablamos que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, no estoy diciendo que ya ahora los 10 mandamientos no valen. No estoy diciendo que, bueno, ya los 10 mandamientos fueron para el Antiguo Testamento, como quizá hay iglesias que lo dicen, o quizá en algún momento yo lo pensé de esa manera. Bueno, ya los 10 mandamientos no importan, ahora vivo de esta forma, ahora solo leo el Nuevo Testamento. No. La ley a la que el apóstol Pablo se refiere constantemente en la carta a los Gálatas, del cual les dice no vivan en ella, se basa en función de las leyes ceremoniales, que era la que comentábamos anteriormente, que es qué debían de comer, cómo debían de vestirse, qué debían de hacer o no hacer. ¿Por qué? Como les comentaba, en ese momento, la iglesia de los Gálatas, había un grupo de judíos que querían hacer volver a los gentiles o hacer entrar a los gentiles a vivir en estas leyes ceremoniales, a vivir, a circuncidarse, a guardar el sábado, a vestirse de ciertas formas o caminar de otra forma. Los judíos querían esto, pero el apóstol Pablo les exhorta diciendo no vuelvan a estas leyes ceremoniales, pero ahora, aún bajo la gracia de Dios, las leyes morales, que son los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés allá en el monte de Sión, aún están presentes en nosotros. Y podemos leerlo aún en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:16. Hebreos 10:16 nos dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las inscribiré. El escritor a los Hebreos nos dice cómo funciona ahora la ley que se le dio a Moisés en ese entonces. Ahora no son simplemente 10 escritos que tenemos que tenerlos por ahí y tenerlos como un amuleto ahí en nuestro hogar o como un recuadro bonito en la puerta de la casa, de la entrada de la casa. No, es algo más profundo. Dice el pacto que iba a hacer o que hará ahora Dios con nosotros es que en aquellos días, refiriéndose a estos en los que vivimos, pondré mis leyes en su corazón. La ley moral de Dios ahora vive en nuestro corazón.
vive en nuestro corazón y las inscribirá, dice, en nuestras mentes. Sin duda alguna, comentando aún del límite del libertinaje, la gracia no nos da una excusa para no tener un alto estándar moral. Más bien la gracia requiere que hagamos más que en los tiempos de la ley. Por ejemplo, si usted dice, bueno, es que la gracia de Dios, sí, qué bendición, ahora vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley, todo es súper más relax, hago lo que quiero, Dios es amor. Podemos ver constantemente las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesucristo lleva el cristianismo que Él iba a implementar a otro nivel totalmente. Hablando del adulterio, por ejemplo, Jesús dice, ustedes recibieron con la ley de Moisés que si iban y se acostaban con otra mujer o la mujer de su prójimo, iban a caer en adulterio. Pero ahora yo les digo, hay un cambio más extremo. Pero ahora yo les digo que si simplemente miran con codicia a una mujer o a la mujer de su prójimo y la desean en su corazón, ya están cayendo en adulterio. Ya no es necesario que vayan al acto como tal. Simplemente con que la vean con codicia, caen en adulterio. Otro tema, el amor a los enemigos. Jesucristo dice, ustedes escucharon o recibieron de parte de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Mas ahora yo les digo, amen a sus enemigos, amen a los que los maldicen, oren por los que los aborrecen. Jesucristo, el evangelio que Jesucristo viene a traer no es un evangelio tampoco relax, no es un evangelio light, no es un evangelio simplemente que iba a pasar desapercibido en la sociedad. Es un evangelio de poder y aún el apóstol Pablo lo va a decir en una de sus cartas. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Y este poder de Dios, este evangelio que Cristo trae, es un evangelio al extremo. Es un evangelio intensificado. Es un evangelio profundo totalmente. Porque antes de Cristo simplemente se vivía en una ley. Antes de Cristo se vivía en una simple religiosidad. Y aún después de Cristo, Cristo mismo cuidando de que no se viva bajo la ley, ni tampoco en un libertinaje, trae un evangelio real, un evangelio profundo. Y esto que viene más al extremo, que viene más profundo, que viene, quizá podríamos decirlo, más difícil ahora para nosotros, hay una bendición. Porque cuando antes, aquello que era ojo por ojo y diente por diente, antes aquellos 10 mandamientos y los 613 que tenía el pueblo de Israel, ellos debían de cumplirlo por sí solos. Ellos debían de hacerlo por su propia cuenta. Pero ahora, todo lo que Cristo ofrece, todo lo que Cristo nos dice que debemos hacer, hay una gran bendición en medio de todo eso. Y es que no nos deja solos. Nos da su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir. Nos capacita para poder hacer esto, de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos aborrecen, por los que nos maldicen, de vivir en santidad. Somos capaces 100%, viviendo en la gracia de Dios, viviendo en su gracia. Y en conclusión, un opuesto a la gracia, entonces, a la gracia real de Dios, es la religiosidad, y el otro opuesto es el libertinaje, que trae cualquiera de esas dos cosas, o frustración, o causa de que perdamos lo más bello y hermoso que Dios ha dado en nuestras vidas. Ahora, es el llamado de Dios para usted y para mí en esta noche, de que evaluemos, como les preguntaba al inicio, ¿estamos realmente viviendo en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres? ¿Estamos viviendo la vida que Cristo ha diseñado y trajo a nosotros, aquella que compró a precio de sangre para nosotros, allá en la cruz del Calvario? ¿O estamos viviendo en religiosidad? ¿O estamos viviendo a ver quién es el más santo, quién es el más puro? ¿O estamos juzgando a los demás? ¿O estamos viviendo en un super libertinaje, haciendo lo que se me dé la gana porque Dios me ama? ¿O relajándonos al extremo y no ni leyendo la Biblia, no orando ni nada? Esta noche es la noche especial en la cual usted y yo podemos meditar en nuestro corazón. Y así como el apóstol Pablo le insta a los Gálatas
cuando se encontraban en esta condición, Pablo les da su ejemplo también y les dice, podemos ver en Gálatas capítulo 2, 21. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verso 21 dice, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Pablo, una de las maneras en las que les hace entender que vuelvan a la gracia de Dios es dando su ejemplo simplemente. Como le comentaba anteriormente, un hombre que era 100% religioso, fariseo de fariseos, lo va a citar en una de sus cartas también, un judío de judíos, un hombre súper entregado, del linaje de Abraham, que por méritos humanos él era el más alto, llega y dice, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ahora ya no vivo yo, ahora no viven mis obras, ahora no vive lo muy bueno que yo sea, o lo muy capacitado que yo sea, o lo muy capaz que yo sea. Ahora Cristo vive en mí, ahora el que es exaltado aquí es Cristo, el que merece la gloria aquí es Cristo, el que va a ser glorificado en medio de todo es Jesucristo, por el cual yo voy a dar mi vida, es por Cristo Jesús, no por mi vanagloria, no para ver si yo soy mejor que otros, o no para vivir en una vida de libertinaje tampoco, sino para entregarme totalmente a la causa de Cristo. Y por amor, dice, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entendía profundamente la verdad tan impresionante del Evangelio. Cuando nadie podía amarle, cuando no había una razón por la cual amar a Pablo como tal cuando era Saulo, porque simplemente era un hombre que estaba revelado al diseño de Dios. Lamentablemente, Pablo llega, gracias a Dios, Pablo llega a reconocer y decir, ahora todo lo voy a vivir porque Él me amó y se entregó por mí. Ahora lo voy a vivir todo por Él, abrazando la gracia. Porque si no, dice, porque si esto fuera por medio de la ley o por mis méritos, en vano entonces murió Cristo, dice. Entonces, en conclusión, hermanos, es el llamado de Dios para usted y para mí, es el deseo de todo mi corazón. Y 100% creo que es el deseo de Dios, 100%, de que usted y yo vivamos en la vida que Cristo ha establecido para nosotros. Gálatas, cierro con esto, Gálatas 5, capítulo 5, versos 5 y 6. Gálatas capítulo 5, versos 5 y 6 dice, porque nosotros por el Espíritu, ojo lo que dice, porque nosotros por el Espíritu, con la E mayúscula, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Pablo va concluyendo la carta que escribe a los Gálatas de esta forma, recalcándoles, dejándoles muy en claro de que es por medio del Espíritu Santo que les capacita, que nos capacita para tener fe en Jesucristo, que pueden vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la vida que Cristo había diseñado para ellos, bajo este cristianismo que se había establecido en ese momento. Y así como Pablo lo habla a los Gálatas en ese momento, Pablo también nos está hablando a nosotros. El Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, habla en nuestras vidas con esta carta. ¿Cómo hemos estado viviendo? ¿De qué manera hemos estado viviendo? Si usted dice hasta este momento, gracias a Dios he vivido en la gracia de Dios, he vivido dependiente 100% del Señor,
Sé que por mis fuerzas no merecía nada, pero cada día me entrego a la gracia de Dios, me humillo y le pido que Él sea dirigiéndome, guiándome, gloria a Dios. Pero si usted quizá había caído en el extremo de la religiosidad o si había estado en el libertinaje, ese es el tiempo en el cual Dios no nos está juzgando, más bien nos está llamando con un amor intenso a poder volver a la raíz de todo, a la base, es Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que todo esto se hace. Es por Cristo Jesús que se proclama este evangelio. Es por Él. Así que le invito con todo mi corazón a que si quizá se había apartado de algunos de los dos extremos, hoy pueda orar al Señor junto conmigo y pedirle a Dios que pueda vivir en su gracia. Y quizá aún si alguno de los que nos ven no ha aceptado a Cristo Jesús, esa es la noche especial para que pueda aceptarle como su Señor y Salvador. No importa si usted es el más o el menos capacitado, no importa si usted es el más aclamado por la sociedad o el menos visto por la sociedad, a Dios no le importa eso. Dios nos ama a todos. Dios nos amó a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluye a usted, lo incluye a mí, nos incluye a todos, pequeños, grandes, negros, blancos, a todos Dios nos ama. Y es el deseo de Dios, de que todos procedamos a la salvación y que día a día, mientras estamos acá en la tierra, vivamos en su presencia, vivamos en esta nueva vida en Cristo y la compartamos a todos los demás, y la compartamos a otros que lamentablemente no la tienen. Sí le invito a que pueda hacer esta oración junto conmigo, darle gracias a Dios por este tiempo, y si usted no ha aceptado a Cristo, que pueda hacer esta oración conmigo, decirle: Dios, Señor Jesús, en esta noche, en medio de todo, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, pero de ahora en adelante quiero que seas tú el guía de mi vida. De ahora en adelante quiero que tu Espíritu Santo sea guiando mi vida. De que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Que tu Espíritu Santo sea guiándome a lo que tú tienes para mi vida, en el nombre de Jesús. Señor Dios amado, en esta preciosa hora te doy muchas gracias por ese tiempo que hemos tenido de compartir tu palabra, de compartir la verdad de tu evangelio, de compartir este regalo tan grande que se nos ha dado, tu gracia impresionante, tu gracia escandalosa, tu gracia incansable, tu gracia impresionante, Dios, que está para con todos nosotros, Señor Padre amado. Sea tu Espíritu Santo día a día guiando a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir bajo ese divino equilibrio, a vivir en ese divino equilibrio día a día. Ayúdanos, Espíritu Santo, habla nuestras vidas, si hemos estado en un extremo o el otro, a vivir en un equilibrio, a vivir en un balance perfecto, Dios. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, capacítanos, guíanos y llévanos día a día a buscarte más, a entrar más. Tu palabra nos dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y creo que ese es el tiempo, en medio de esa pandemia, de que lo busquemos más, de que nos metamos más en tu presencia, Dios, y que abracemos tu gracia por medio de todos. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios por este tiempo que hemos tenido. Doy gloria a Dios y doy muchas gracias por la vida de cada uno de ustedes que nos han acompañado a través de esta transmisión esta noche. Espero que esta palabra es de Dios, haya sido de mucha bendición para su vida. Y si ha recibido de parte de Dios, también me invito a que podamos compartir todo aquello que Dios ha dado en sus corazones. Que tengan en esta preciosa noche un excelente descanso, que viven el día grandemente. Dios mediante, el próximo jueves también tenemos nuestra transmisión y espero Dios que también pueda acompañarnos y juntos podamos seguir gozándonos en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que vivimos, que podamos vivir gozándonos aún con nuestra esperanza que es Cristo Jesús, y que tengamos la palabra del Señor que nos dijo que aunque tengamos aflicciones en este mundo, confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo.
nuestro pastor nos indica de que cada persona, todos sabemos, ¿verdad?, que a partir de este próximo 21 de junio, este próximo domingo, Dios mediante, nos dé vida, vamos a poder reabrir, ¿verdad?, lo que es la iglesia nuevamente. Y el pastor nos indica que todos los hermanos, por familias, que puedan enviarle un mensaje a él para poder ir acomodando. Se van a abrir alrededor de 3 cultos para el día domingo, ¿verdad?, con diferentes horarios a los cuales usted va a poder asistir, al que se pueda ir acomodar y que también se pueda ajustarse, con toda la intención de que podamos seguir congregándonos ahora en medio de esta situación y que ya podamos volver a vernos de manera presencial. Entonces, sea vía Facebook, a través de esta página, pueden enviar su mensaje por Messenger, o si tienen el número del pastor también puedan hacerlo, o en la página de la iglesia, en el grupo de la iglesia de WhatsApp también pueden hacerlo, para que podamos ir organizándonos y Dios mediante seguir orando, para que podamos volver a reunirnos como iglesia presencialmente. Y sin más anuncios, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que tengan una muy buena noche, que puedan descansar y que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.